Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. Bueno, retomando el estudio de Apocalipsis, vamos a comenzar con la primera carta que Juan escribe, enviado por Jesucristo, ¿no? Obviamente, a la iglesia que estaba ubicada en Éfeso. Recordemos que estaba bajo el dominio romano, esa ciudad, toda la provincia de Asia Menor, ¿no? Era una ciudad, a modo introductivo le voy a decir para que ustedes comprendan lo que después Jesús les dice. Era una ciudad muy próspera, se manejaba mucho dinero, portuaria, tenía un puerto en el mar Egeo, donde se practicaba mucho el mercantilismo, entonces se movía mucha plata, era una ciudad idólatra, y era una ciudad muy promiscua sexualmente. Habían fiestas, orgías, se movía mucho el tema sexual en ese lugar, y como le dije, era próspera, se movía mucho dinero y era muy idólatra. Había un templo que en ese momento era considerado una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Artemisa, conocida por los griegos de esa manera, o la diosa Diana, que representaba la fertilidad femenina. Su imagen era una mujer con muchos senos. Y en ese templo, las mujeres que se consagraban a la diosa practicaban la prostitución dentro del templo. Entonces, cuando los mercaderes llegaban al puerto, iban al templo a ofrecer sus ofrendas, y una forma de ofrecer sus ofrendas era estar con una de esas prostitutas. Por eso la historia dice que la prostitución, las orgías, las fiestas sexuales eran permitidas por los sacerdotes, pero en realidad era permitida por los sacerdotes de ese templo, ¿verdad? Alrededor del año 52, más o menos, de regreso de uno de sus viajes, el apóstol Pablo con Aquila y Priscila llegan a Éfeso y comienzan a predicar el Evangelio. A tal punto que Aquila y Priscila quedan encargados de la obra por un tiempo, ¿verdad? Después se muda el apóstol Pablo, queda Pablo un tiempo pastoreando ese lugar. Después llega Timoteo también, Pablo lo deja a Timoteo encargado de la obra. Y por último, más o menos en el año 70 aproximadamente, Juan, el apóstol Juan, el que escribe Apocalipsis, se muda a Éfeso y comienza a pastorear esa iglesia. Y es allí cuando es apresado y llevado, exiliado a la isla de Patmos. Allí es su última residencia. Y desde esa época, desde aproximadamente el año 70, cuando Pablo es arrestado y llevado a la isla de Patmos, hasta que él escribe esta carta, hasta que Jesús le dice que escriba, pasaron muchas cosas. Si bien la iglesia de Éfeso en los principios era muy ferviente, tenía pasión por las almas, pasión por el Señor, vamos a ir viendo cómo el mensaje a esta iglesia describe otra cosa, otra situación de esa iglesia. Entonces, desde la época de Juan, el apóstol Juan, a la época en que él escribe, pasaron alrededor de 14 años, y vamos a ir viendo cómo fue cambiando la situación de la iglesia, ¿sí? Recuerden que el Señor Jesucristo se va a presentar a cada una de las iglesias según la condición de la iglesia. Y en esta parte vamos a comenzar a leer, dice, a la iglesia en Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién era? ¿Se acuerdan del ángel de la iglesia? Al pastor, o al que estuviera encargado en ese momento de llevar adelante la obra del Señor. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir? Él está en control de los pastores, de los siervos que llevan adelante la obra. Y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está en medio de su iglesia. Recordemos que el número 7 significa totalidad.
¿Qué quiere decir? Él está en medio de su iglesia y él es el que tiene el poder. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la iglesia? La iglesia estaba siendo próspera económicamente. Se jactaba de sus obras, o sea, había alcanzado mucho poder, había alcanzado influencias en medio del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Se sentía como que sus obras estaban llevando adelante la obra del Señor. Y aquí el Señor le dice, no, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, y yo tengo a mis siervos en mis manos, como diciendo, ojo, ojo porque yo estoy en control, ¿sí? Esa característica en los seres humanos suele pasar. A veces creemos que por nuestra obra o por nuestro esfuerzo o por lo que nosotros hacemos es que tenemos lo que tenemos, y en realidad es por gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Dice el Señor, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí vemos algo muy importante. El Señor conoce todo lo que la iglesia en Éfeso había pasado. Imagínense pelear contra esa idolatría tremenda que había en ese lugar, contra la inmoralidad sexual que había en ese lugar, contra el poderío económico que muchas veces apartaba a la iglesia de los centros más importantes. Éfeso contaba con un teatro de capacidad de 25.000 personas. Tenía una calle cubierta de columnas de mármol. Era muy grande el poderío económico que había en ese lugar. Y en ese lugar, por ejemplo, iban a veranear las altas estratos sociales de los romanos, por ejemplo. Entonces iban los emperadores, los gobernadores, había mucho movimiento de influencia política. Entonces, pelear con todo eso a través del Evangelio, tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, pero el Señor reconoce todo ese arduo trabajo, pero tiene algo contra ellos, y es que han dejado su primer amor. ¿Qué pasaba? Por tanta lucha en la doctrina, ellos eran puros en forma doctrinal, ¿sí? Mantenían lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Recordemos que esta iglesia va hasta el año 100, quiere decir que era la iglesia de la época de los apóstoles. Era ferviente, se manejaba con mucho amor por las almas en sus principios, ¿no? Lo daba todo, vendía sus posesiones, compartía con todos. Eso era el principio. Pero a través de tanta lucha, a través de los esfuerzos, de su arduo trabajo, de pelear contra los falsos profetas, como dice aquí, que reconoce, que ha probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos probaban la fe de esas personas. ¿Por qué? Porque en esos primeros tiempos la fe se veía por las obras. Eran sanadas, la gente era sanada, libertada. Bueno, conocemos lo que eran los apóstoles, ¿no? En su tiempo, que se predicaba la palabra con poder, con demostración de poder del Espíritu Santo. A esa provincia en Éfeso también llegó un elocuente predicador que era Apolos, que también estuvo ayudando en la obra. O sea, tuvo gente poderosa, ¿sí? Pero ¿qué pasó? A través del tiempo, a través de las luchas, las dificultades, en contra de esas doctrinas, estaban los nicolaitas también, que predicaban que una vez salvo, una vez que la persona se entregaba a Cristo y era santificada y su cuerpo era santificado,
podía cometer cualquier tipo de inmoralidad sexual porque el cuerpo ya estaba santificado. Y ellos pregonaban que la salvación no se perdía, que se podía predicar, que se podía practicar la sexualidad, las orgías, las fiestas, y la salvación no se perdía. Entonces, contra todo eso tuvo que luchar la iglesia. Y en esa lucha y en ese esfuerzo, como le reconoce el Señor Jesucristo, fue perdiendo el amor a Dios, fue perdiendo el primer amor. Ellos empezaron a encerrar en sí mismos, en su propio templo, dejaron de salir a predicar. Ellos preferían que no viniera ningún perdido a la iglesia para no contaminarse. Empezaron a encerrarse en sus propias paredes y dejaron de predicar el evangelio a los perdidos por temor a contaminarse, porque había mucha resistencia. Entonces, ¿qué hicieron? Se encerraron y dejaron de hacer lo que el Señor Jesucristo quería que hicieran, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fue el mandamiento que les dio. Entonces, ese amor por las almas lo dejaron de practicar. Y cuando uno pierde el amor por las almas, pierde el amor por Dios, que es lo que dice acá, en su primer amor. Y sabemos que el primer mandamiento, el primero y más grande mandamiento, es que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo segundo como a nosotros mismos. Cuando una persona ama a su prójimo, quiere lo mejor, no lo deja a la deriva, no lo deja a su suerte, como se dice, ¿no? Busca ayudarlo, busca darle la salida, busca presentarle a Cristo como Salvador y Señor de su vida, ¿no? Para que pueda salir de esos problemas. Y esto es lo que Jesucristo les reprocha, que habían perdido su primer amor. Y mire lo que les dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le está queriendo decir? Que ellos deben de volver al principio, deben de volver a predicar el evangelio a toda criatura, de salir de las paredes, de las 4 paredes de la iglesia, e ir a llevar el evangelio, la salvación, las buenas nuevas a aquellos que se estaban perdiendo, a aquellos, llevarle la luz, como dice acá, ¿no? Si no, quitaré tu candelero del medio. Cuando no está el amor de Dios, no está Dios en medio, cuando Dios no está en el asunto, la luz comienza a apagarse. La luz no ilumina al resto del mundo. Como decía en Mateo, dice que Dios no enciende una luz para ponerla debajo de un almud, o sea, debajo de un almohadón o debajo de una mesa, no. Se prende una luz para encenderla y que ilumine a todos los que están en la casa. Eso es lo que dice Mateo. Esto mismo está diciendo el Señor. Se apaga la luz cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere, cuando no llevamos la palabra de Dios, cuando no llevamos la salvación a otros que lo necesitan. Esa ciudad se estaba perdiendo, se estaba prostituyendo. Entonces el Señor le estaba como diciendo, despertate, arrepentite, volvé, recordá de dónde caíste. Ellos habían empezado con una predicación, con demostración de poder en la época de los apóstoles, y eso empezó a menguar. Por eso el Señor le dice, arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Ahí está, le está diciendo, volvé a lo que dejaste de hacer, andá y predicá el evangelio, saná enfermos, libertá cautivos, no te encierres en tus paredes, sal al mundo a llevar la salvación. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. El Señor le está pidiendo, arrepiéntanse y vuelvan a las primeras obras, porque si no, la luz se apaga. Y sabemos lo que pasa. Está la parábola de las 10 vírgenes, recuerdan. Se apagaron las luces, vino el Señor y se quedaron. Debemos de, si no tenemos ese sentir de llevar el evangelio, si no tenemos ese sentir de hablarle a cualquier persona, así sea un compañero de trabajo, un compañero de estudio, si no tenemos ese sentir, debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos encienda ese amor por las almas,
porque si no hay amor, cualquier obra perece. Cualquier cosa que tú hagas, si no hay amor por Dios, llega un momento que se corta. Ellos eran una iglesia activa, ayudaban a sus prójimos, ayudaban a sus compañeros de milicia en Cristo, pero a los demás, ellos como que habían puesto una barrera, ¿no? No querían que fuera los perdidos a la iglesia para no contaminarse, o sea, eran se habían convertido en una secta, no querían salir y no querían que nadie tampoco viniera. Entonces, debemos de, si no tenemos ese amor por las almas, si no tenemos esa pasión por predicar el Evangelio, deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos, porque hemos apagado la lámpara la hemos apagado nosotros, y volvernos a ese primer amor. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí está. Ellos eran puros doctrinalmente. Tenían la palabra pura, dada por Jesucristo mismo, ¿no? Porque ellos habían convivido con Jesús. Entonces mantenían esa doctrina pura. Y aborrecían a los nicolaitas, como yo les dije, que ellos tenían esa creencia de que, bueno, una vez que ellos aceptaban a Cristo y eran limpiados por la sangre de Jesús, estaban libres porque el cuerpo era santificado y podían practicar cualquier tipo de inmoralidad sexual, y no era así. Y ellos lo aborrecían, ellos los habían dejado a un lado. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está, como yo les decía. No solo se aplicaba a Éfeso, no solo se aplica a mí, sino a toda la iglesia, en forma universal. Dice, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí está. No solo el Señor le muestra, se presenta como el que tiene el poderío, el que está en medio de su iglesia, le dice, ¿no? Reconoce todo el esfuerzo que la iglesia ha hecho, reconoce todo el trabajo, porque no debe haber sido fácil enfrentar todo ese poderío económico, ese poderío idólatra que había en ese lugar, sino que no solo lo reconoce el Señor, es todo ese esfuerzo, pero también le dice lo que está para corregir. También le dice frontalmente al ángel de la iglesia, al que está encargado de esa obra, arrepentite, volvé a las primeras obras, porque si no la luz se apaga, se va a apagar la luz de tu vida, de la vida de las personas que están en ese lugar. Sino que también, no solo lo reprende, sino que también le da la salida. Dice, arrepentite, ¿no? El que tiene oídos y se arrepiente, aquel que reconoce su error, ¿no? Que dejó de trabajar de la forma correcta, que dejó de trabajar por amor a Dios y por amor a las almas, ¿no? Le dice, al que venza le promete la salvación, le promete que le daría del árbol de la vida, la salvación, la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Como lo dije en la introducción, el Señor quiere la salvación para nosotros. Y a cada problema Dios tiene la solución. Y es volvernos a Él, arrepentirnos y volvernos a Él. Por mucho tiempo hemos tratado de hacer cosas quizás en nuestra propia fuerza. Quizás en este tiempo de pandemia, en donde estamos recluidos en nuestras casas, hemos podido tener tiempo para reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, yo quisiera estar en este nivel, de esta manera espiritualmente, y no lo estoy. ¿Y por qué será? Y capaz que no hice esto y no hice aquello. Tiempo de reflexión, tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y en esta iglesia el Señor le dice que había perdido su primer amor. Ese era el problema de Éfesos. Tenía obras, ayudaba a su congregación, vamos a decirlo así, como que se ayudaban entre sí en la comunidad de la hermandad de Cristo, pero no salían de sus cuatro paredes. El Señor le dice, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Predicar el Evangelio,
sanar enfermos, libertar cautivos. Todo eso el Señor Jesucristo los mandó a hacer en Mateo, en los últimos capítulos de Mateo, cuando antes de que Él se va, le dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos, libertad cautivos, resucitad muertos. Cuando la lámpara de Cristo, la luz del Cristo, se empieza a apagar, las manifestaciones del Espíritu Santo comienzan a no manifestarse. Comienza a menguar el poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso el Señor les dice y nos dice que nos arrepintamos y volvamos al primer amor, al amor por las almas, la pasión por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, y poderlo transmitir de esa manera, con pasión, con manifestación del poder, con manifestación de su amor. Así que les dejo esta carta por el día de hoy, esperando que sea de bendición y que haya servido para alimento espiritual de cada uno. La verdad que este tiempo de estar estudiando Apocalipsis me ha llegado bastante, porque esta carta, por ejemplo, en parte la he sufrido un poquito, de uno a veces estar tan afanoso de servir a Dios, ¿no? De tener ensayos, de tener cultos, diría todos los cultos, de estar siempre en la iglesia, pero no tanto de estar fuera de la iglesia, ¿no? No tanto de ir y visitar a un enfermo, un hermano, lo que sea, ¿no? Y me ha llevado a reflexionar, ¿no? Que muchas veces nos predicamos mucho a nosotros mismos y no le predicamos a los que no conocen. Y la verdad que le he pedido al Señor, ¿no? Que me perdone si no he hecho lo correcto delante de Dios, si me he dedicado mucho a estar dentro de las cuatro paredes y no fuera de las cuatro paredes. Así que bueno, espero les haya servido como me sirvió a mí, y que tengan un bendecido día en este lunes. Así que bueno, bendiciones para todos.